y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 7 de agosto del año 2022. Como Día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto hoy, la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 30, sobre el tema: ¿sirvo a Dios como Él quiere o como yo quiero? Un señor estaba vendiendo perros afuera de la iglesia católica. A voz en cuello, la voz alta, gritaba: perros católicos, perros católicos, perros católicos, solamente a 20 balboas. El pastor de una iglesia evangélica lo vio, pero no le interesaba comprar ninguno perro católico y se fue. A la semana, el pastor vio al hombre nuevamente vendiendo perros, solo que ahora gritaba: perros cristianos, perros cristianos, perros cristianos, solamente a 20 balboas. El pastor entonces se acercó y le preguntó: ¿no es usted el que vendía perros católicos hace una semana? El hombre le respondió: sí. Él le respondió en la afirmativa. El pastor entonces le preguntó: ¿cómo es que ahora vende perros cristianos? La semana pasada perros católicos, ahora dice que perros cristianos. El vendedor le respondió: es que antes todavía no abrían los ojos. ¿Qué le parece a ustedes? Después de aceptar al Señor como nuestro Salvador, ya nuestros ojos están abiertos espiritualmente. Espiritualmente. ¿Recuerdan en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9? Vemos claramente que somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe, no por obras que hacemos. Pero inmediatamente, siguiente versículo, 2:10, inmediatamente después la Biblia dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a servir a Dios. De verdad, sin duda. El llamado a la salvación es un llamado al servicio. Entonces tenemos que hacernos hoy en esta mañana esta pregunta, como el tema: ¿sirvo a Dios como Él quiere o como yo quiero? Si queremos recibir la salvación sin servir a Dios, terminaremos en la frustración. Sentiremos que algo nos falta. Solo entonces podremos experimentar el gozo de Dios cuando vivimos al servicio de Dios. Dios, hermanos, nos revela la forma en que debemos servirle. En Filipenses 2:5 dice así: la actitud de ustedes, la actitud de nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús. El modelo de servicio para cada uno de nosotros, hijo, hija de Dios,
Es verdad, es el Hijo unigénito de Dios. Si queremos saber cómo servir a Dios, Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Hasta que el Señor venga. Nosotros sabemos que Él es nuestro ejemplo, pero también necesitamos otros ejemplos. Hoy, según Filipenses 2, 19 al 20, podemos dividir en dos partes. De primera parte, 19 al 24, y luego 25 al 30. Entonces, hoy vamos a ver dos ejemplos de hombres que sirvieron a Cristo y su iglesia, para aprender de sus ejemplos cómo nosotros podemos servir mejor. Allí podemos encontrar dos hombres: Timoteo, ¿quién más? Epafrodito. Entonces mire primeramente Filipenses 2, 19 al 24, nos dice Pablo acerca de Timoteo. ¿Quién era? ¿Quién fue Timoteo? Fue un joven que Pablo conoció durante su segundo viaje misionero. Su padre era griego y al parecer no era creyente. Su madre, en cambio, era judía. Ella había llegado a creer en Jesús y había criado a Timoteo en la fe. Desde su niñez, Timoteo entonces había conocido las escrituras. Los hermanos de la iglesia hablaban bien de él, así que Pablo lo llevó para ser parte de su equipo. En ocasiones, él acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. A veces Pablo lo enviaba con otros colaboradores para atender a las iglesias que había sembrado. Se convirtió en un ayudante de confianza de Pablo. La relación entre los dos duró hasta que Pablo murió. Qué hermoso, qué hermosa relación entre Pablo y Timoteo. Entonces, ¿qué le parece esa pregunta? ¿Alguna vez ustedes han tenido un trabajo donde le hicieron una evaluación? Creo que nosotros hemos tenido alguna vez esa experiencia. Algún supervisor se sentó con ustedes, con nosotros, para explicarle lo que estaba haciendo bien o mal y dónde podría mejorar, de qué parte. Ahora imagine que Jesús se sentará con usted, con nosotros, para evaluar el servicio que le está dando como seguidor suyo, lo que estamos haciendo. Nuestro Señor Jesucristo está evaluando. Entonces, hermanos, ¿por cuáles cosas le felicitaría? ¿Cuáles áreas le crecimiento identificaría? ¿Cuáles áreas de crecimiento identificaría? Pablo nos da aquí una evaluación del servicio de Timoteo, primeramente. Entonces aquí menciona tres cosas específicas, viendo el caso de Timoteo. Primero, Timoteo dice que tenía un interés sincero por el bienestar de la iglesia. No solamente su propia vida, sino también por el bienestar de la iglesia. Aunque muchos habían defraudado a Pablo con su egoísmo, no hace Timoteo. Tengamos cuidado con servir a Dios solo por recibir algo a cambio. También cuidémonos de los líderes de la iglesia, en la iglesia, que solo sirven por interés. Y la segunda cosa notable en la evaluación de Timoteo es que valoraba los asuntos de Jesús y de los demás. Cuando Jesús fue niño, ustedes recuerdan, sus padres lo dejaron en el templo sin darse cuenta. Cuando por fin lo hallaron, él les dijo: no sabían
que es los asuntos de mi Padre tengo que estar. Timoteo tenía un espíritu parecido, daba prioridad a los asuntos de su Señor Jesús. En tercer lugar, Timoteo tenía un carácter comprobado en el ministerio. Su ejemplo era notable. Todos se habían dado cuenta. Había sido probado. Más tarde él llegó a ocupar lugares muy importantes en la iglesia. Ustedes recuerdan, como el caso en la iglesia de Éfeso. Pablo lo dejó a cargo de las iglesias en Éfeso durante algún tiempo. Por ejemplo, habría estado a cargo del bienestar de miles de personas. Hermanos, como primera parte, hoy Filipenses capítulo 2 hasta versículo 24. Mira aquí. Aquí hay una lección muy importante para nosotros. No, hermanos, no esperemos servir de maneras visitosas o honorosas si no estamos dispuestos primero a servir detrás del escenario. Si solo queremos servir a Dios en maneras que nos parecen dignas de nuestra propia importancia, debemos examinar nuestro corazón y nuestras motivaciones. El ejemplo de Timoteo es un ejemplo de dedicación. Si queremos servir a Dios como Él quiere y se merece, hermanos, tenemos que servir con dedicación. No es necesario ser pastor de ustedes para hacer esto. Es cuestión de prioridades. La palabra ese tiempo, prioridades. Puedes servir a Dios como padre, como madre, como trabajador, aún en sus momentos de diversión. Lo importante es decirle al Señor que quieres servirle como Él quiere. Entonces, hermanos, pídale que le muestre cómo Él le puede usar en cualquier lugar. Nuestra iglesia, en realidad, no tan grande. Necesitamos colaboradores, apoyar siempre la obra en cualquier lugar. El primer paso hacia la dedicación es la disposición, hermanos, disposición. Es simplemente estar dispuesto a preguntarle a Dios cómo Él quiere usarme. Mire, viendo 25 al 30, hoy Filipenses capítulo 2. El segundo ejemplo que veremos hoy es el de Epafrodito. A diferencia de Timoteo, sabemos muy poco de él. La Biblia, de otra parte, es verdad, sí, difícil para encontrar. Solo aquí viendo Filipenses capítulo 2 sobre él. Casi todo lo que sabemos viene de los versículos que leemos aquí enseguida. Por ejemplo, 25 al 30. Epafrodito. Aquí hoy el texto, ¿qué dice? Era un hombre digno de seguir. Un hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y servidor. Aquí dice que fue el mensajero, que había llevado la ofrenda de los filipenses a Pablo y que ahora llevaba la carta que les estaba enviando, la carta que nosotros leímos en ese texto. La iglesia lo había enviado con la ofrenda y con la idea de que se quedará un tiempo sirviendo a Pablo en su encarcelamiento. Sin embargo, ahí podemos ver en el camino sucedió algo inesperado. Ese hermano, ese colaborador, Epafrodito, dice que se enfermó. La Biblia no está mencionando
¿Cuál fue? De esa exactamente de enfermedad de él. Se puso, entonces dice que la Biblia, tan enfermo que casi murió, casi murió. Sin embargo, gracias a Dios, dice que Dios lo sanó. Pablo decidió entonces enviarlo de regreso a Filipos, una carta, para que los miembros de su iglesia lo pudieran ver. Ellos se habían enterado de su enfermedad y estaban preocupados por su bienestar. Alguien podría pensar que Epafrodito había fracasado en su misión debido a su enfermedad. No se había podido quedar para atender a Pablo, pero el apóstol no lo vio así. Al contrario, dijo que Epafrodito merecía elogio y honra por su servicio. El ejemplo de Epafrodito nos muestra el sacrificio del siervo. Sí. En este mundo, hermanos, ya lo que está pasando ahora toda la parte, más que antes, cada momento peor, por el pecado. El sufrimiento es en realidad inevitable. El hecho de vivir para Cristo no nos quita el sufrimiento. Es verdad todo el tiempo. Algunos le dirán que si tiene suficiente fe, entonces jamás tendrá que sufrir. Pero este ejemplo nos muestra algo diferente. Mire, Epafrodito se enfermó, no por su falta de fe, sino porque vivimos en el mundo de pecado, donde existe la enfermedad. Nunca debemos buscar el sufrimiento. Dios no nos llama a darnos latigazos o buscar el sufrimiento a propósito. Sin embargo, cuando nos toca sufrir también podremos ver el poder de Dios. Ustedes recuerdan, anteayer, el viernes, nosotros compartiendo sobre la vida de José. Entonces al final yo le decía a la congregación, la adversidad puede ser dolorosa, ¿verdad? Pero el Señor, como el caso de José, pero el Señor la utiliza para lograr sus propósitos y prepararnos para llevar a cabo su plan. Epafrodito sufrió la enfermedad en su viaje para atender a Pablo, pero luego fue sanado por Dios. Cada sufrimiento es una ocasión para ver el poder de Dios, sea que nos sane o que nos fortalezca para sobrellevar el sufrimiento. Hermanos, hoy hemos visto dos grandes ejemplos, Timoteo y Epafrodito. Pablo los menciona casi de paso en su carta, pero en ambos casos vemos en gran afecto que el apóstol les tenía. Describe a Timoteo como su hijo, ya él menciona tantas veces. Aunque el padre de Timoteo quizás no tuvo mucho que ver con él, Dios le dio otro padre en la fe. De la misma manera, mostró un afecto profundo hacia Epafrodito, su hermano, colaborador y compañero de lucha. Con esto quiero, entonces, y vamos a terminar hoy el mensaje. Cuando nosotros servimos a Dios con dedicación y sacrificio, descubriremos amistades más profundas que cualquier relación mundana, hermanos. El afecto sincero que existe entre los que sirven al Señor es una bendición de parte de Dios. Es un reflejo de su gran amor, hermanos. Es una de las cosas que nos trae gran
santificación y satisfacción en nuestro servicio al Señor. Gracias a Dios. Así que Dios le bendiga a todos.